Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias que dictamos todos los días lunes, orientado al curso de inteligencia de los negocios con Power BI. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema referente a resultados acumulados. Lo podemos hacer mensuales y, ¿por qué no, anuales también? Bien, entonces vamos a empezar aclarando algunas ideas primero y luego vemos nuestra aplicación. Eh, Manejar la inteligencia del tiempo es inherente, es una de las grandes potencialidades que tiene el Power BI, porque tiene funciones que nos permiten precisamente hacer manejo en el tiempo de ventas, compras, movimiento de almacén, transacciones, cuentas corrientes, etcétera. Por ejemplo, venta entre años, lo que llevamos vendido el año, la tendencia anual que queremos tener, etcétera, ¿no? Pero para manejar la inteligencia del tiempo se necesita, es obligatorio manejar un intervalo continuo de fechas, ¿no? Por eso, por lo general, se trabaja con una tabla, calendario, que contiene todas las fechas desde que, si vamos a manejar ventas, desde que se hizo la primera venta, si vamos a manejar compras, desde que se hizo la primera compra, si vamos a manejar procesos de producción, desde el primer proceso de producción, la fecha, desde el inicio hasta el final de, ¿no? Y eso lo tiene la tabla calendario. Y lo interesante o la característica más importante de esa tabla calendario es que tiene todas las fechas continuas, sin importar que sea el sábado, domingo o feriado. Y esta tabla nos permite hacer una tercera forma normal, nos permite relacionar el valor de la fecha de una manera distinta a lo que comúnmente podría hacerse. Se hace con un trabajo, con una cardinalidad de uno a varios, ¿no? Y eso es importante porque significa que en esa tabla de calendario siempre va a estar la fecha, aunque yo no haya vendido o comprado o ha hecho alguna transformación, pero siempre está la fecha ahí. Entonces es más factible poder desarrollar una instancia de tiempo con una manera fácil porque precisamente las funciones que tienen Power BI exigen ese manejo de fechas. Dentro de esas funciones vamos a ver dos funciones hoy día. La función dates, MTD, que nos da el acumulado del mes, pero en realidad la función no nos da el acumulado. Lo que hace esta función es devolvernos una tabla que contiene una columna de las fechas del mes hasta la fecha que por contexto o por filtro de contexto se haya generado. Lo que pasa es que cuando usamos esta función acompañada, por ejemplo, de calculate, el calculate sirve para hacer la operación que queremos hacer, sumar, sacar promedio, hallar el máximo, el mínimo, la desviación estándar, lo que fuere, lo hacemos en función al tiempo definido por esta función. Esta función hace que el filter del calculate nos asegure una instancia de valor. Es decir, si nosotros ponemos una columna que contiene fechas hasta la fecha del contexto actual, entonces se supone que hasta entonces va a operar la función calculate. Así que la sintaxis es bastante sencilla. Tenemos un dates mtd y ponemos la fecha, ¿no? El valor devuelto es una tabla. Siempre es una tabla que contiene una sola columna de valores de fecha. Por eso es que se puede hacer operaciones como, por ejemplo, sumar. Hay que hacer algunas observaciones en este contexto del argumento, ¿no? El argumento es una fecha. Puede ser una referencia o una columna de fecha y hora. Puede ser toda una expresión de tabla que devuelve una sola columna de valores de fecha y hora. O puede ser una función lógica, una expresión lógica booleana, ¿no? Que define una tabla de una sola columna de valores de fecha y de hora. Así que si, por ejemplo, escribiéramos esta medida que están ustedes observando,
ahí le estamos diciendo que calcule las ventas en dólares de la tabla de Internet, de ventas por Internet, y lo hacemos hasta el mes, día, fecha y mes que estamos dando, o sea, día, mes y año que estamos dando en esa función que ven aquí al lado derecho, dates MTD, y estamos poniendo la fecha, ¿no? Este date key se supone que debe tener la fecha, o sea, día, mes, año, de acuerdo a lo que nosotros queremos en el filtro de contexto. Y entonces va a calcular hasta entonces, por eso se llama acumulado. Al igual que esta función, también está la función que nos acumula por año, ¿no? Que nos permite acumular por año, porque esta función por sí sola nos da también una columna de fechas hasta la fecha, pero en el contexto del año. Solo que allí, como pueden ver, hay un parámetro opcional, el year and date, que nos da o nos permite definir una finalización del año. Si no se pone, la máquina asume que es el 31 de diciembre de 2020 si estamos trabajando en el año 2020. Es decir, siempre trabaja con el último día del mes del año. Entonces, esta función, al igual que la anterior, nos devuelve una tabla que contiene una sola columna y las observaciones que son propias también de este tipo de funciones, que puede ser una referencia a una columna o fecha de fecha y hora, puede ser una expresión de tabla, que sabemos que va a devolver una sola columna, o puede ser una expresión booleana. Y como vemos ahí, el parámetro year and date es una cadena literal de una fecha. Tiene que tener la misma configuración regional. O sea, si ponemos día, mes, año, entonces las fechas deben estar en ese formato regional. Si no, tendría que ponerse en el formato en que Power BI lo tiene, donde se creó el libro de trabajo. Ahora, se ignora la parte del año de la fecha porque ya está de más. Basta que yo ponga 31 de diciembre y se supone que hasta ahí termina el año. Esta función, sin embargo, así como la anterior, el dates MTD y el dates YTD, son funciones que no trabajan a nivel de direct query, ¿no? O sea, no podemos usarlo en columnas calculadas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, en este ejemplo que estamos mirando, haremos un total acumulado, pero por año, de las, de las ventas de Internet, en Internet, ventas por Internet, de esa tabla, ¿no? Ventas por Internet. Entonces, suma todo, en este caso, los dólares, pero hasta el año en que esté el contexto. Si está el 2020, aparecerá hasta el año 2020 y así sucesivamente. Vamos a ver esto a nivel de nuestras aplicaciones. Aquí tenemos un proyecto que, al igual que otros proyectos que ya hemos hecho antes en las conferencias anteriores, hemos probablemente usado este mismo proyecto que tiene 5 tablas de dimensión, tablas maestras como clientes, empleados, el calendario, los productos, lunas. Aquí tienen el calendario que hemos estado conversando y tenemos las tabla de facts o de hechos o transaccionales, como son las notas de crédito, las ventas y los detalles, y con su correspondiente conexión de uno a varios. Aquí, como ven, el calendario es de uno a varios porque una fecha aquí sí puede estar aquí más de una vez en las ventas, porque yo puedo haber hecho varias ventas. Vamos ligeramente y tenemos la fecha, la tabla calendario, perdón, que es precisamente una tabla que hemos creado, una tabla calendario. Como ven, está tomando el mínimo de las ventas fechas y se va hasta el máximo de las ventas fechas. Se supone entonces que está tomando esto, ¿no? Está tomando todo este contexto. Así que vamos a trabajar de acuerdo a lo que vemos aquí, desde el 3 de mayo y nos vamos a ir hasta el año de 2010, ¿no? Entonces aquí vamos a aprovechar porque yo necesito probablemente manejar promedios y los promedios anuales tienen que ser por el número de años. Así que podemos aquí crear una columna de año, porque la vamos a necesitar, que es igual al year de la fecha que tenemos acá, ¿verdad?
Es lo único que vamos a hacer a nivel de columnas. Listo. Y bien, esto nos va a permitir saber, como rápidamente se puede ver aquí, que solamente tenemos del año 2007 a 2011. Así que si queremos sacar un promedio del año, ya sabemos que debemos usar 5 valores como denominador. Pero esto lo podemos hacer a manera de operación directa. Bien, creo que ya está todo. Vamos a empezar entonces. Perdón, vamos a necesitar aquí ordenar nuestras medidas, así que vamos a crear una consulta en blanco, un artificio para tener un orden en la creación de medidas. Esa es una muy buena forma de trabajar de manera ordenada. Hemos creado una consulta a manera de tabla, ¿no? A manera de tabla, que hace las veces de un espacio para poner allí todas nuestras medidas. Por ejemplo, vamos a empezar poniendo aquí un cuadro de texto. Vamos a escribir un texto ahí que diga resultados acumulados mensuales, anuales, por ejemplo, ¿no? Ya está. Lo ponemos en negrita, lo centramos, le cambiamos el color y le cambiamos el tamaño. Ya estamos. Yo creo que es bastante claro. Listo, ya está. Y tenemos un título. Vamos a poner aquí un slicer para trabajar, pero no los años de las ventas, sino los años del calendario. Lo ponemos tipo lista y lo configuramos. A ver, vamos a ponerlo que sea de manera horizontal. Así lo podemos ubicar de esta manera, para que no se vea tan... Ahí, por ejemplo, correcto. Le quitamos el encabezado, no lo necesitamos, los elementos, de repente el color de la fuente la cambiamos para darle una apariencia mucho mejor. Ya está. Por ahora no vamos a ubicarnos para poder explicarles algo allí respecto a los controles, si queremos con selección única o no. Cuando hacemos selección única obligamos a que esto esté siempre un año definido. Por ahora no lo necesitamos, hasta después que explique algunas cosas que necesito que ustedes lo tengan bastante presente. Bien, ya tenemos allí el inicio de nuestro lienzo. Vamos a poner una tabla, la ubicamos adecuadamente por acá. Ok. Y en esta tabla vamos a poner, por ejemplo, la fecha. Si queremos manejar meses, vamos a poner este date, pero quitamos día y quitamos, no, día, perdón, disculpen, vamos a ponerlo nuevamente, vamos a quitar solo trimestre. Y así que nos queda de esta manera, año, mes y día, ¿no? Si tenemos un control para poder saber más o menos por dónde estamos caminando. Y aquí vamos a ir colocando la data que necesitamos analizar. Lo primero que me interesa a mí es manejar las ventas totales. Como ya saben ustedes, se necesita siempre manejar las medidas, es mejor hacerlo así. Vamos a poner ventas totales, que es igual al sum del total que existe en las ventas, ¿no? Esta es una medida de carácter general. Ahí está. Y si tenemos las ventas totales, podemos hallar las ventas netas. Siempre debemos trabajar con los netos, porque a las ventas hay que quitarle todo lo que se ha devuelto, para que sea realmente una venta, ¿no? Venta neta sería, en este caso, las ventas totales menos el consumo que ha hecho con las notas de crédito referente a el monto. Pues sabemos que está relacionado ahí. Perfecto. Yo voy a trabajar con las ventas netas, ¿cierto? Entonces, voy a poner aquí una tarjeta que tenga las ventas netas. Ok. Pero estas son
de todos los años. ¿Ok? Si yo pongo 2011, será 6.27 millones del año 2011, 5.44 millones del año 2010, y así, ¿no? Si yo retiro esto, este es el total probablemente del último año. Bueno, me interesa manejar las ventas netas en contexto. Aquí el filtro de contexto me da año, mes y día. Entonces, si yo pongo la venta neta acá, ¿no? Perdón, aquí. Vamos a poner la venta neta. La venta neta, esta venta neta será del 3 de mayo del 2007. ¿Ok? Vamos a configurar esto para que se vea mucho mejor, un estilo, un valor predeterminado. Vamos a agrandar un poquito el mes, porque aquí está todos los años, ¿cierto? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Todo, noviembre en este caso, ¿no? En 2007. Y cuando ponemos 2011 solo mostrará la información del 2011, obviamente, ¿no? Y así, ¿ok? Eso es lo importante en este tipo de manejo. En el Power BI eso es interesante. Bien, entonces, esas son las ventas netas. Vamos a agrandar un poquito, se vea mejor. En los encabezados de columna, probablemente darle unos 2 puntos más. Y en los valores, vamos a darle un punto más. Ya está, un píxel más. Listo. Ok. Ahora yo necesito hacer lo siguiente, que es muy común dentro de las empresas. Se requiere, por ejemplo, yo tengo la información acá, ¿no? Y conforme va avanzando los días, debo ir acumulando por mes. Así que aquí vamos a necesitar acumular por mes. ¿Ya? Para el acumulado mensual, nos basamos obviamente en la función que acabamos de ver. Así que voy a crear una medida, una nueva medida, y aquí es donde el calculate cumple un papel muy importante, ¿cierto? Entonces aquí hacemos el acumulado de ventas mensual, que es igual al calculate, coge las ventas netas, ¿sí? Pero que solamente sume hasta la fecha. O sea, por ejemplo, si acá tenemos 16 de mayo de 2007, quiere decir que va a sumar hasta el 16 de mayo de 2007. Entonces necesitamos extraer el filtro, que esto nos da esta función, date month to date, este de aquí, ¿no? Y por supuesto, como ven, ¿no? Me pide el formato, yo tomo de la tabla calendario la fecha, entonces hasta ese momento sumará lo que tenga en ese mes de ese año por el filtro de contexto que estamos colocando. Así que ahí estamos haciendo un filtro que solamente extrae las fechas desde el 1 de mayo de 2007 hasta el 16 de mayo de 2007 para este caso que estamos mirando aquí. ¿Ok? Cerramos el calculate, le damos enter. Ya está, por eso es importante estas funciones. Ya esta tabla vamos a agregar ese acumulado. ¿Ven? Ya lo tenemos. Entonces, veamos, analicemos. Vamos a centrar aquí la información en el año 2011. Entonces, el 3 de enero de 2011 se vendió 2.608.20. Aquí está 2.608.20. El 4 de enero se vendió 17.616.11. Entonces, la suma de estos dos aparece acá. ¿No? Es el acumulado, 20.000. ¿No? El 5 de enero se vendió 17.000 más, entonces acumula a 38.000. Como ven, el día 9 de enero no se vendió, de repente fue sábado, domingo, feriado, entonces no se vendió definitivamente, pero estos 88 sí igual. Como ven, no se vendió. Es como si estuviésemos acumulando uno por uno. Allí, esta función nos ahorra un montón de trabajo, tener que hacer otras funciones. Y aquí el 31 de enero llegó a tener 458.187.06. ¿Se dan cuenta?
En febrero empieza en 23.000 y así va acumulando hasta fines de febrero, exactamente el día 28, que son 403.000. ¿No? Y vuelve a marzo, 13.000 y así sucesivamente. Perfecto. Ahora yo necesito, porque es muy común hacerlo eso, que se vaya controlando un poco el avance del acumulado, ¿no? Y entonces muchas veces se recurre a saber, por ejemplo, un comparativo. Vamos a ponernos una meta comparativa, ¿no? Para poder trabajar. Entonces vamos a hacer primero lo siguiente, para ir entendiendo un poco el panorama. Yo necesito sacar primero un promedio anual y luego un promedio mensual de ventas. Y en base a ese promedio, para mí, los que están por encima, obviamente acumulan para bien y los que están por debajo para mal. Así que si yo me pongo una línea de meta con ese valor de promedio, creo que sería bastante interesante hacerlo a nivel de todos los años. Entonces, vamos a colocar, primero yo necesito definir el número de años que voy a manejar para mi promedio anual, que eso está en venta, recuerdan. Entonces ponemos aquí número de años, que es igual precisamente a este distinct, cuenta cuántos registros tengo sin repetir en ventas año, aquí, ¿correcto? Pero miren lo que ocurre, yo le doy enter, ya tengo el número de años, voy a poner aquí momentáneamente una tarjeta que la vamos a usar para otras cosas, pero sirve para lo que estamos explicando, lo voy a colocar aquí para ir mirando qué es lo que está haciendo y entenderlo. ¿Por qué me da 1? Porque yo marqué 2011, si quito el filtro, me dará 5. Así que definitivamente no puedo trabajar un valor que sea afectado por el filtro del contexto, porque es obvio que si yo marco el año, si yo marco 2 años, ¿no? Si yo marco 2 años, me va a marcar 2, ¿correcto? Entonces yo no necesito eso, no requiero trabajar así. Entonces, ¿qué hago? A esta medida, número de años, le digo que no cambie, y para que no cambie, voy a recurrir, obviamente, a mi calculate, para que haga el cálculo de este valor, pero este cálculo de este valor lo va a hacer siempre para todas las ventas, para toda la tabla ventas, indistintamente, como ven, rompe el filtro de contexto. Eso es a dónde queremos llegar, romper el filtro del contexto. Eso es lo que queremos hacer ahí. ¿Ya? Porque le estamos diciendo, indistintamente, cuéntame de todas las ventas. Entonces yo le voy a dar enter. Ahora observen ustedes, cuando yo clique 2011, esto no se va a ver, no va a tener ningún efecto, siempre va a ser 5 años, siempre, indistintamente de lo que yo esté haciendo ahí. ¿Correcto? Eso por un lado. ¿Por qué necesito eso? Porque este es el valor por el cual yo voy a dividir todas mis ventas, ¿cierto? Así que si yo quiero pensar en un promedio de venta anual, vamos a crear una medida. Vamos a poner aquí, promedio venta anual, ¿cierto? Yo debería dividir, ¿cierto? Voy a dividir las ventas netas, ¿cierto? Las ventas netas que yo haya tenido entre el número de años, que sé que siempre va a ser 5 para el ejemplo que estamos haciendo. Pero hay un problema ahí, ¿no? Porque miren, vamos a poner aquí, en esta tarjeta, que ya no nos sirve para mostrar el número de años, sino el promedio de ventas. Voy a borrar este y voy a poner el otro. Miren, si yo marco aquí, se va a ver afectado por el año. Y entonces si yo voy a querer trabajar una meta en base a este valor, va a ser muy cambiante. ¿Cierto? No, yo no deseo eso. Necesito que este promedio de venta anual, pues no se mueva, ¿no? Entonces, me voy aquí y obviamente antepongo el cálculo. Aquí es muy importante, el cálculo es una función que más se usa. Esa función va a ser esa división, pero
para todas las ventas. ¿Ok? No se hace problema y trabaja y rompe el esquema del filtro. Cerramos all y cerramos calculate. Ahora va a ser siempre 3.98 millones, indistintamente si pulse un año u otro. Siempre va a ser el mismo valor. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no quiero el promedio de venta anual, en realidad quiero el promedio de venta mensual. Pero como ya tengo el promedio de venta anual como valor fijo y tengo el número de años como valor fijo, o sea, y hay cosas que tenga allí ya definidas, entonces puedo irme a crear mi nueva medida, que es a donde yo apunto. Promedio venta mensual. Promedio de venta mensual, que sería este promedio, bueno, voy a dividir, ¿no? El divide del promedio de venta anual entre 12, porque quiero trabajar por meses. Allí ya no necesito hacer nada, porque no se va a afectar para nada con ningún efecto, y para eso lo vamos a quitar en este cartel promedio de venta anual y vamos a poner el promedio de venta mensual. ¿Ven? Entonces el promedio de venta mensual, indistintamente del año en que yo trabaje, va a ser 331.840, ¿no? 331.840, que es lo que por lo menos cada mes se vendía, en promedio, es lo que se vende en promedio. Entonces, yo puedo plantearme una meta, ¿ok? Y mi meta, por ejemplo, puede ser que yo llegue al mes a un acumulado mensual, porque no se olviden que este es un acumulado mensual, no tengo ustedes por aquí, que si yo cojo marzo, por ejemplo, marzo del 2011, yo he superado la venta mensual, ¿no? Así que yo tengo que ser un poco más ambicioso y crear una meta bastante interesante, que podría ser, por ejemplo, un 10%, un 20%, hasta un 40% más, ¿no? Por lo general, las empresas se ponen metas. Vamos a poner 30%. Entonces yo le digo, muy bien, mi meta mensual, mi meta de venta mensual va a ser igual a este promedio de venta mensual por 1.30. Y yo quiero que sea más ese valor 331.000. Y entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a agrandarlo. Cosa que yo quiero ir viendo cómo se comporta esto en el año, cómo va creciendo porcentualmente. Así que vamos a crear una nueva medida que nos dé el porcentaje de cumplimiento, que será el divide, la división de esas ventas netas, ¿cierto? Entre el acumulado, ¿sí? Perdón, disculpen, el acumulado mensual, disculpen, el acumulado, no la venta neta, sino el acumulado. Este acumulado respecto a la meta. ¿Sí? Ya está. Y bueno, la podemos poner aquí. ¿Está? Le damos Enter. ¿Ok? Pero para que nos salga en formato, le ponemos este formato de porcentaje. Eso es. Entonces, miren, el 3 de enero apenas si estábamos en el 0.60% de la meta establecida. Y va creciendo el porcentaje hasta llegar, por ejemplo, por aquí ya estamos acercándonos al 100%. Lo ideal es llegar al 100% de la meta. Pero como ven, nos hemos pasado, lo cual es correcto, esto es bueno, es bueno. Vamos a ver qué pasó en febrero. En febrero del año 2011 llegamos al día 28 y no alcanzamos la meta que se había propuesto, que es el 30% más del promedio de la venta mensual que la empresa tiene, ¿no? Y así marzo, por ejemplo, ¿qué pasó en marzo? Sobrepasamos la meta. Y en abril, vamos a ver cómo nos fue en abril, ¿sí? También pasamos la meta. Y eso es por cada año, ¿no? Si yo pongo 2010, tendré un comportamiento distinto acá, ¿no? Entonces ya tengo aquí una información bastante interesante que manejar en cuanto a acumulado mensual. ¿De acuerdo? Pero
hay que ver también qué pasa con el acumulado anual, ¿no? Entonces vamos a poner otra tablita por acá. Y en esta tabla vamos a poner, por ejemplo, la fecha también. Vamos a nuestro calendario, date, pero ya quitamos obviamente el día, no necesitamos manejar el día ni el trimestre, solamente nos quedamos con año y mes, ¿ok? Bueno, para no tener que hacer nada extraordinario, copiamos el formato, ya está. Y por supuesto que necesitamos manejar las ventas netas, así que nos vamos a nuestras medidas y plantamos ahí nuestras ventas netas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo el acumulado mensual? Me debe dar el mismo valor de las ventas netas, ¿correcto? Porque yo estoy trabajando todo a nivel de ventas netas. Vamos a ponerlo para que ustedes puedan observar. Y claro, ¿no? Y si yo no suelto el año, que no debería soltarlo en realidad, no se va a notar porque este acumulado está por mes, ¿no? Si yo pusiera, perdón, por año y mes, si yo quitara el año y solo dejar el mes, sí habría un pequeño problema ahí, ¿no? Observen. Porque no sabríamos este enero a qué enero se refiere. Es el acumulado de todos los eneros en comparación al acumulado de venta mensual, ¿cierto? Entonces, por eso es que es necesario poner la fecha bien ahí. Ponemos, quitamos, lo vamos a poner nuevamente arriba, quitamos día y quitamos trimestre y nos quedamos nuevamente con lo que habíamos tenido. ¿Okay? Ahora vamos a ver el acumulado entonces. Creamos una nueva medida que nos represente el acumulado anual. Acumulado venta anual, que es igual al calculate, siempre nuestra expresión de ventas netas, pero el filtro va a ser el conjunto digamos, de datos hasta el mayo del 2007. O sea, va a coger enero, febrero, marzo, etcétera, ¿no? Hasta mayo. Si estamos trabajando en el 2007, claro está. En el 2011 igual, ¿no? Dependiendo aquí, si estamos en agosto, tendrá la suma de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta agosto. Así que usamos dates con year to date. Y ponemos de la tabla calendario. Esto es posible por la conexión de la fecha calendario con la fecha de la venta, si no, no se pudiera hacer. Cerramos el dates, cerramos el calculate, le damos enter. Y ahí está. Anual, ojo, este es el acumulado anual. Así que vamos a ponerlo en esta tabla, el acumulado anual, y ya está. Claro, noten ustedes que empieza igual y luego va acumulando, sería la suma de estos 2 meses, 576, llegamos a diciembre y tenemos 1 millón y pico, ¿cierto? Si estamos en el 2011, por ejemplo, vemos igual, en mayo fue 2.293.000, que es lo que vemos aquí, ¿no? Cuando acumulamos en mayo, ¿no? Este es enero, 2011. Bueno, lo estamos viendo, vamos a verlo desde enero, acá en enero, ¿no? Aquí tenemos enero, llega aquí, 409, que es el valor que estamos, perdón, 450 y tanto, dice ahí, ¿no? 2011, enero, 458, aquí está, ¿correcto? Que es este monto que estamos viendo aquí. Bueno, una diferencia bastante pequeña, pero por redondeo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, febrero, ¿cierto? 800.000 y pico, y así, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos viendo la venta anual, el acumulado de venta anual. O sea, si llegamos a diciembre, ¿cierto? Ahí está todo el año. Los 6.200.000, si ustedes miran acá, es el valor de las ventas netas. No se olviden que este es el acumulado del año, pero podemos irlo representando también a nivel porcentual. ¿Listo? Perfecto. Coloquemos aquí
una visualización más, tenemos un espacio ahí. A ver, este de aquí. Y esto nos va a permitir colocar, por ejemplo, una visualización que tenga el nombre del mes. A ver, este que es nombre mes corto, lo ponemos en el eje. Y en los valores ponemos las ventas neta, por ejemplo, con la meta. Debe ser constante. Eso es. ¿Ok? Ya está. Bueno, hay que ordenar aquí las fechas, no están ordenadas. Nos vamos aquí al nombre del mes. Le decimos ordénalo por el número del mes. Ya. Bien. Y le decimos que lo ordene ascendentemente, ¿vale? Enero, febrero y así, ¿no? Y ahí lo tenemos. Ok. Entonces rápidamente nos podemos dar cuenta de un detalle aquí, ¿no? Por ejemplo, en febrero nuestra venta fue menor que la meta que se puso la empresa del mes. En cambio, en diciembre, a ver, ¿qué pasó acá? No se ha ordenado. A ver qué mes, qué año estamos viendo. Vamos a ver, el año 2011. Ok, ahí está mejor. A ver, aquí hay que ordenar esto. Ordenamos ascendentemente el nombre del mes que sea por esto. O también podríamos ordenarlo por fecha, ¿no? Para no tener problemas con el nombre del mes acá. Ok. Ya, por el mes tiene que ser. Y entonces aquí estamos mirando, por ejemplo, en noviembre, observen, tenemos una meta de 431 y hemos vendido 1.000.000 y pico en el mes de noviembre. Si nosotros analizamos eso acá, ¿no? En el mes de noviembre, nos vamos al 2011, ¿no? Entonces nos vamos acá al final, en el mes de noviembre, o nos vamos aquí, en el mes de noviembre, son 619.000 de venta neta, ¿no? De venta neta en el mes de noviembre. Y la meta era 431, la hemos sobrepasado. Y así podemos manejarlo. Esto tiene que ser, sí, aquí nos obliga a hacer esto, ¿no? En los controles de selección le decimos que sea único. De tal manera que aquí, lo que estamos mirando aquí es de un año, todo de un año. Este promedio no, porque ya hemos quedado que este promedio debe quedar fijo, ¿no? Aquí podríamos poner la meta para tener un valor más exacto. Y aquí tenemos un poco la comparación. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si nos vamos al 2008? En el 2008 fue un desastre la venta, o sea, nuestro meta es siempre superior, excepto aquí en el mes de octubre, que más o menos hubo una cercanía bastante interesante. En el 2007 también fue mala venta, ¿no? En el 2009 ya la cosa fue mejorando en algunos meses. Muy bien, entonces, como pueden ustedes observar, nosotros podemos manejar muchas formas de manejar la inteligencia de tiempo para efecto de ver cómo va nuestro crecimiento en ventas, nuestro comportamiento en ventas. ¿Cómo podría ser también en compras? ¿No? Si yo toco el lado derecho, ¿no? Podríamos irnos y agregar aquí, así como hay documentos de venta y detalle, documentos de compra y detalle. También podríamos ir por cantidades y mirar cómo se ha comportado la venta, el movimiento de los productos. Y si muevo producción, pues cómo se comporta el sistema productivo. Lo importante es que tenemos funciones que precisamente acumulan, no solamente dinero, ¿no? Porque podríamos haber acumulado, no solamente podríamos sumar, podríamos haber un average, podríamos haber hecho un max, un min,
y hacer ese mismo criterio. Lo importante, señores, es que a partir de esto ustedes pueden estructurar cualquier forma de presentación de sus datos de esta manera. Así que lo único que nos queda ahora, en este momento, es darle los toques finales a nuestro trabajo. Ahí lo vamos a poner. Le ponemos algún borde con sombra. Igual hacemos para esta tarjeta. E igual para esta, ¿no? Ahí estamos. Y estas tablas también, ¿no? Las podemos poner con sus respectivos bordes. Igual a otra, ¿no? Y nuestro gráfico final. Listo. Perfecto. Ya tenemos entonces un comportamiento por cada año de cómo va comportándose la venta, el acumulado, el cumplimiento que vamos teniendo. Y podríamos usar el SKPI, porcentaje de cumplimiento, para ver, por ejemplo, algunas tomas de decisiones respecto a qué hacer si, por ejemplo, vemos que estamos en octubre y no nos acercamos ni siquiera a un 70%. Así que eso sería bueno también manejarlo a nivel de iconos, o a nivel de semaforización, que es lo más conveniente en estos casos. Bien, señores, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Les invito la próxima semana a este ciclo de conferencias. Vamos a continuar con algunos temas sobre Power BI en la inteligencia de los negocios, con la finalidad de reforzar las capacidades, las competencias que han adquirido ya con el curso de Power BI que dictamos aquí en la Cámara de Comercio. Bien, ha sido un placer como siempre. Nos estamos viendo la próxima semana. Soy el ingeniero Walter Moncada y les espero el próximo lunes a las 5 de la tarde con un nuevo tema. Hasta entonces. Muchas gracias.